en esta buhardilla lo que vamos a hacer va a ser utilizar 2 tipos de materiales. El primero son, ya lo hemos dicho, ¿no? Esas grabaciones que hicimos a Enrique Lanz, el hijo de Hermenegildo Lanz, contando un poco la vida de su padre y todo lo que había hecho. Y el segundo material que voy a utilizar va a ser una ficción sonora que hice en su día, que escribí en su día, yo solamente hice el guión, y que, bueno, tuve la gran fortuna de que mi maestro de entonces, José Antonio Meca, del que ya hablé el mes pasado, ¿no? Para la buhardilla de Katharine Hepburn, y bueno, mis compañeros de aquel momento, pues Yolanda, Maite, en fin, todo el mundo se ofreció a ponerla en marcha. Y la sonorizó también Raúl, en fin, que la gente se portó estupendamente. Y finalmente se emitió en Canal Sur. Entonces, lo que he hecho ha sido coger algunos fragmentos, recuperar algunos fragmentos de esa ficción sonora, porque me parece que pueden funcionar muy bien aquí. Funcionan, ¿no? ¿eh? Están maravillosamente editados, bueno, realmente te trasladan a ese momento. Sí. Continúa. Bueno, pues eso, precisamente el momento que se refleja en este momento de la ficción, ¿no? Es un evento, es un gran evento. Claro, es que estamos hablando de Falla en Lorca, o sea, lo más Granado, nunca mejor dicho, en Granada. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. No, pues sí. Fue un gran evento que fue un evento íntimo. Lo cual parece paradójico, pero a veces las grandes cosas ocurren en la intimidad. Y bueno, pues sí, fue un experimento, yo me atrevería a decir. Uh-huh. Esta gente quería conseguir obras de arte puro, en la que distintas modalidades del arte, distintas especialidades interrelacionaran hasta construir una obra de arte compleja, que fuera completa. Sí, que fuera arte puro, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa obra de arte... Pues nada, como digo, los textos habían sido adaptados por Lorca, la música estaba a cargo de Falla y los títeres y la escenografía venían de la mano de nuestro protagonista, de Hermenegildo Lanz. Y tan extraordinarios era el resultado y el trabajo realizado por Lanz que Falla acabará proponiéndole bocetar parte de los decorados, así como confeccionar las cabezas y manos de las marionetas de su obra El retablo de Maese Pedro. ¡Buah! Maravilloso. Sí, señora. Maravilloso. Una obra que además, como sabemos, tuvo muchísimo éxito en Europa. En fin, que fue un momento, como digo, muy importante y muy íntimo también. Sí, y además de la importancia y de la intimidad como cuando uno empieza a jugar con marionetas, con títeres. Eso es algo que uno empieza muchas veces en tu habitación, en la soledad de casa, y luego, sin embargo, de esa escenificación y de ese razonamiento que hace el niño de la historia, nacen grandes actores, grandes escenógrafos, grandes directores, puesto que jugando... se aprende. No en vano, recuerda que interpretar en inglés es to play, que es jugar. O sea sí, que, señora. Ojo con los juegos de niños y de niñas que luego se transforman directamente en profesiones o en maneras de ser. Y esto lo sabían muy bien los chinos, los japoneses, los egipcios, los griegos, porque ya en aquel momento, hace 2000 años, vale. hay referencias del juego con los títeres, con las marionetas. No solamente para los niños, sino que incluso como manera de transmitir un mensaje. Claro, de contar historias. Efectivamente. Imagino, ¿no? No en vano, en la Edad Media se representaban pasajes bíblicos con representaciones de títeres, donde se hablaban de pues, el misterio de la Virgen María, escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que evidentemente lo que se pretende con esa escenificación es la transmisión de un conocimiento. Y además de manera sencilla, claro, aclarable, ¿no? Claro. Me imagino todo esto. Mira, hay un podcast, es que me acabo de acordar, pero me viene al pelo en lo que me estás contando, que creo que además lo conoces tú también. Es el podcast Perder el nombre, de Pez Papaya, y tiene uno de sus 2 capítulos, son preciosos los 2 episodios, sí, así que yo recomiendo, si a alguien le apetece, que le eche un vistazo, porque tiene 2 episodios maravillosos, muy bien trabajado, muy bonito, muy bien pensado.
En fin, una maravilla de episodios. De un diseño sonoro espectacular. Pero sobre todo son eso, podcasts que son muy bonitos de escuchar y muy, muy interesantes. Bueno, pues tiene uno dedicado al juego, precisamente. Mira. Sí, señora. Porque además juego, pero sin embargo utilizamos la palabra marioneta, que no sabía yo tampoco, derivada del francés. Les petites marionnettes. Efectivamente. Efectivamente. Fíjate. Pues marionete era como llamaban al clérigo titiritero. Al clérigo. Al clérigo en cuestión le llamaban marionete. Al clérigo, al cura. Al clérigo, efectivamente. O sea, cuando te tenían que, o cuando el clérigo quería transmitirte una idea, un concepto, una escena, y por lo tanto transmitirte un pasaje de la Biblia, por ejemplo, uno de los ¿no? misterios, ese clérigo lo que hacía era utilizar esos títeres y de forma sencilla se referían a él como marionete. ¡Qué gracioso! No tenía ni idea. Efectivamente. A ver, no es que el clérigo fuera una marioneta, pero el clérigo, recordemos que utilizaba su voz, la subía aguda muchas veces para representar que el muñeco pues era más aniñado o era más sencillo y tal, o la llevaba al grave pues para hablar del mal. Cuando buscaba el personaje del diablo, pues evidentemente el diablo hablaba desde ahí. Y sin embargo el pastor pues hablaba desde aquí. Evidentemente, es el Abajo ABC. el infierno y arriba el cielo. Efectivamente. Y lo agudo está arriba y lo grave está abajo. De hecho, mira, voy a referirme a la mítica obra de Folch i Torres que representamos en Cataluña cada Navidad, que se llama Los Pastorets, los pastorcitos, donde efectivamente el pastor habla no necesariamente con voz aguda, pero sin embargo cuando sale el diablo todos son golpes de tambor, todos son truenos y los diablos hablan desde ahí abajo todo el rato que hablan. O sea que... Te sale súper bien, Hombre, es muy sexy. Bueno, es que Navidad tras Navidad he ido a ver los pastorets de Folch i Torres. O sea que, bueno, el sonar a diablo suena estupendamente. Bueno, y quiero terminar este repaso por el mundo de las marionetas con una escritora francesa que en el 1846, ayudada por su hijo Maurice, en concreto esta escritora se llamaba George Sand. ¡Hombre! George Sand. Yo sabía que la ibas a señora, reaccionar. bueno, la pareja de Chopin fue una pareja de Chopin y además muy ligada a Mallorca, creo recordar también, ¿no? Muy bien, exacto. Bueno, pues esta mujer creó con su hijo un teatro de marionetas. Que estaba situado en el castillo de Noran en Francia. Y ese teatro, pues evidentemente, allí se representaban obras, pequeñas escenas de marionetas, y yo estoy absolutamente, bueno, me imagino, pues como en mi infancia, yo tengo un recuerdo de cuando era niña, mis padres nos llevaban a mis hermanos y a mí a las fiestas de Estella, y ahí había una marioneta que se llamaba Gorgorito, que era una marioneta, pero no era exactamente una marioneta, era un títere de cachiporra, que no es lo mismo. El títere de cachiporra es el guiñol, el que tú metes la mano en un calcetín y en la parte superior de ese calcetín está la cabeza del títere. ¿Vale? La marioneta, recordemos que es la de los hilos, y la de guiñol es el calcetín donde tú metes mano. Bien, pues el de cachiporra tiene la característica de que siempre lleva un palo, que es la cachiporra, puesto que la historia del títere de cachiporra es la estructura de la historia del héroe de toda la vida, que es, pues eso, Gorgorito, que era el títere de cachiporra que iba con el palo, pues tenía que salvar una princesa, o conseguir un castillo, o conseguir una joya, ¿y qué se le oponía? Pues o una bruja, o un diablo, o alguien que le quería mal. Por lo tanto, con la cachiporra, con el palo, se le pegaba al malo. Y yo recuerdo, tengo la imagen de estar en Estella y estar viendo el títere de Gorgorito y efectivamente escuchar esa voz afeminada o esa voz aguda, perdón, que interpretaba el personaje de Gorgorito, la bruja, el malo, y evidentemente cómo Gorgorito le pegaba a esa bruja, pues para conseguir el objetivo. Es la historia más vieja del mundo, se llama la historia del héroe, que es la estructura clásica, dramatúrgica de toda la vida. Afortunadamente después llegó ese rec y lo cambió todo. Ahí, absolutamente de acuerdo. O casi todo. Bueno, en resumen, que las marionetas, los títeres de cachiporra,
llevan con nosotros toda la vida y no son más que la escenificación del acto teatral más sencillo, que no es más que el cuento que explicaban nuestros ancestros alrededor de la hoguera para calentarse. Ese es el acto teatral más puro que hay. Y nuestros personajes, estamos hablando de Falla, de Lorca y de Lanz, querían recuperar esos conceptos. Volvemos a dar un salto. Estábamos en 1927, ¿sí? Ahora vamos a estar en 1927. Como tú dices, damos ese salto, nos situamos en 1927 y llegamos al tercer gran evento, a los autos sacramentales. ¡Wow! ¡Qué vergüenza de auto sacramental! ¿Cómo puede haber hecho un trabajo tan malo Morcillo? Él es mejor que todo esto. Pobre hombre. El público ha sido muy cruel con él. ¿Y vitorearte a ti? Desde luego ha sido un halago, pero no era ni el momento ni el lugar. Ha sido humillante para Morcillo. ¿Le has visto la cara? ¿Y de qué te sirve además? Hoy te quieren y mañana te olvidan. ¿Por qué dices eso? ¿Quién habló con la prensa? ¿Quién afirmó dirigirlo todo el año pasado cuando la representación fue todo un éxito? La palabra escrita permanece, la hablada la rompe el aire. No. Mira cómo me han recordado. Me han llamado uno de los pocos escenógrafos modernos de España. La gente me reconoce. No te enfades. No lo hago. Gallego actuó bien e hizo un buen trabajo de asesoramiento. Además, alguien debía ocuparse de la prensa. Si así lo ves, siento haber juzgado mal. Me inquieta lo que ha ocurrido hoy. El odio, la humillación, la envidia son armas peligrosas. Bueno, muchas cosas se dicen en este fragmento de la ficción. Para empezar, y esto es importante, el auto sacramental que escuchamos al principio, o más bien los abucheos que escuchamos al principio, no se corresponden con el auto sacramental que creó Hermenegildo Land, sino que con uno que se creó un año después. Pero volvamos un poquito atrás. El que nos interesa, como digo, el auto sacramental, que por cierto era la primera vez que se representaba un auto sacramental desde que fueran prohibidas esas representaciones en el siglo XVIII. Bueno, pues la iniciativa para que se representara ese auto sacramental había partido de la Junta de Damas de Honor y Mérito de Granada, como parte del programa de la fiesta del Corpus, ¿no? Uh-huh. Pues las señoras estas, que por cierto yo me pregunto, ¿qué haría falta para formar parte de las damas de honor y mérito? ¿Qué quieres presentar una instancia? Pues, no sé, Es claro, broma. en fin, es una tontería. Vuelvo a lo importante, que no sé, claro, cuando yo iba escribiendo esto, ¿no? Pero bueno, vuelvo. La cuestión es que las damas de honor y mérito, como parte del programa de fiesta de la del Corpus Christi de Granada, pues nada, pues se dirigen al Ateneo, porque no eran nada tontas, al lugar donde se centraba la vida cultural de Granada, y les proponen, pues eso, representar un auto sacramental. Y por supuesto, como estamos en esa Granada joven y con ganas de hacer cosas y con ganas de escuchar ideas interesantes y en fin, que supusieran un reto, pues esos jóvenes dicen que sí. Y Hermenegildo, acompañado de Gallego Burín, deciden hacerse cargo del proyecto. Un proyecto en el que participarán de nuevo Manuel de Falla, como te digo, siempre eran los mismos. Al final estaban siempre al pie del cañón, ¿no? Pues eso, Manuel de Falla adaptando las piezas, por ejemplo, del Cancionero de Pedrell, o Ángel Barrios como director musical, o el ya mencionado Gallego como asesor literario y actor, además de intermediario con la prensa. Pero bueno, lo que nos interesa es Lanz. Y Lanz no solo dirigirá el festival, sino que además construirá el teatro y se encargará de la realización de los decorados y los figurines, así como de la luminotecnia. Buah, Él se encarga de toda la escenografía. Toda la escenografía y estructura. Madre efectivamente. Y bueno, el evento resulta todo un éxito, tanto a nivel local, tanto a nivel de Granada como a nivel nacional. Caray. Hay notas de prensa que se refieren al primer auto sacramental que se ha representado, ¿no? Y a la belleza de ese auto sacramental.